They've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. Buenos días, 8 de la mañana. Parece que la guerra de Ucrania quiere coger también un foco fundamental en la actualidad ya en esta parte final del año, o parece que Donald Trump quiere ponerla otra vez en el foco. Ojo, porque varios altos diplomáticos de Estados Unidos estarían llegando a Ucrania para comentar, negociar, plantear, poner encima de la mesa la fotografía alrededor de cómo se puede poner en marcha un plan para Ucrania. La última hora la dice Axios. Estados Unidos estaría elaborando en secreto un nuevo plan que tendría 28 puntos para poner fin a la guerra de Ucrania. Lo anuncia Axios, se pone encima de la mesa el movimiento otra vez de intentar reactivar de cara a final de año, a la parte final del año, la posibilidad de tener un acuerdo entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos. Ojo, porque hay dos elementos clave. No conocen los 28 puntos, no están en la negociación, ni Ucrania todavía, pero han ido dos enviados por parte de Estados Unidos que han aterrizado ya en Kiev, en Ucrania, y tampoco los aliados europeos, que no conocerían los 28 puntos que plantea Donald Trump, que plantea Estados Unidos, para darle la vuelta a una situación que parece enquistada, a pesar de la reunión de Alaska, del intento luego de la llamada. La clave fundamental es que Estados Unidos, a estas horas conocemos que estaría elaborando un plan secreto de 28 puntos, no conocemos cuáles son los puntos, que pongan fin a la guerra. La información la adelanta Axios, cita a funcionarios tanto de Estados Unidos como de Moscú, y como les digo, el documento es un borrador de 28 puntos. Recuerden los 10, 12 puntos que quiso poner China alrededor del punto final a la guerra de Ucrania. Estados Unidos trae 28 puntos. Habría sido desarrollado, dice Axios, en consulta directa con Rusia, no con Ucrania, no con los aliados europeos. Según la filtración, el primer marco negociado bilateralmente sería este desde el estallido de la guerra de Ucrania. Según la filtración que está poniendo encima de la mesa Axios, se inspiraría en el modelo Gaza de Witkoff, un enfoque de borrador en el que Donald Trump logró el acuerdo en Gaza. Estados Unidos habría intentado ya replicar la metodología de presión y de negociación aplicada también en el escenario de Gaza, también para ponerla encima de la mesa en la guerra de Ucrania. Steve Witkoff es el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio y esa figura cercana a Trump, el que está liderando las conversaciones. Por la parte rusa, el interlocutor es Kirill Dmitriev, muy cercano al Kremlin, como se pueden imaginar. Se reunieron, según la información de Axios, en Miami el mes pasado, el mes de octubre. Dmitriev ha calificado ya las conversaciones de alentadoras y Rusia estaría mostrando una disposición positiva a explorar la propuesta de Estados Unidos, lo que nos acercaría al camino a la paz como gran cisne blanco en la parte final de este 2025. El gran ausente es Ucrania, no ha respondido al borrador, tampoco lo han hecho los aliados europeos, que no habrían sido informados desde el inicio del proceso. La clave fundamental es que todo llega a un momento en el que Trump busca mostrar capacidad, ¿no?, para poner en esa mirada exterior la solución a los conflictos internacionales. Era una de sus grandes promesas si llegaba a la presidencia, no cumplidas. La filtración podría ser parte de un movimiento de presión tanto de Zelensky, de Kiev, de Ucrania, como de Europa, o de un intento de moldear la narrativa antes de un anuncio formal entre Estados Unidos y Rusia sobre ese plan todavía secreto de 28 puntos. ¿Qué está en juego? Si se confirma, estaríamos ante el primer alto al fuego estructurado entre Estados Unidos y Rusia desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, y la clave que se está apuntando a estas horas es que el borrador podría incluir líneas de alto el fuego, condiciones territoriales, las garantías de seguridad que quiere Ucrania
y los compromisos de reconstrucción y de desmilitarización. De tal manera que no conocemos los 28 puntos, sí sabemos que hay un punto clave para poner encima de la mesa el final de la guerra de Ucrania. Ojo, porque vamos a ir viendo durante todo el día, sobre todo con la visita de los dos enviados especiales de Estados Unidos a Kiev, que ya han aterrizado en Ucrania, que ya han aterrizado en Kiev y que van a plantear esa fotografía también de los 28 puntos e intentar extraer la posición clara de Ucrania sobre esos 28 puntos. Es un momento, ahora hablaremos del mercado, que se está metiendo otra vez una leche importante, sobre todo en el entorno de Bitcoin. Antes hay algo que en la OTAN ha caído como un elemento complicadísimo. Las palabras de ayer de Donald Trump en el que decía un aliado no perteneciente a la OTAN, Arabia Saudí, pero que ahora mismo es, sin ningún lugar a dudas, el mayor aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN. Gracias a Dios que Trump nombró fuera de la OTAN, o Europa estaba temblando a estas horas, seguro. 8:06 de la mañana, hay algo en la geopolítica que ha cambiado. Arabia Saudí empieza a hacerle la competencia a la OTAN. Estados Unidos / Donald Trump empieza a ver que hay más aliados fuera del entorno OTAN. Así lo decía delante de Bin Salman anoche Donald Trump. So that's why tonight I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them, and I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. I just heard him say, "Oh, that's nice." That's another point you won today. And signing a historic strategic defense agreement, which we just signed a little while ago. So, congratulations. It's our great honor. Lo han escuchado. Ha hecho esta pausa para que no hubiese duda. Major non-NATO allies. El principal aliado de la OTAN, Arabia Saudí, que gana en la esfera internacional un papel preponderante, importante, muy pegado a Donald Trump. 8:07 de la mañana se recupera mínimamente el mercado. Se recupera. E incluso el entorno Bitcoin, que sigue cayendo, pero se está recuperando. ¿Cuáles son los momentos, los puntos clave que estamos viendo a estas horas? Por un lado, el movimiento, estábamos viendo S&P y Nasdaq en términos negativos, ha habido una recuperación importante con el inicio de los futuros europeos a partir de hace 8 minutos. De las 8 de la mañana aquí, 2 de la madrugada, costa este de Estados Unidos. Sube el Nasdaq 0,27 que hace, pues les digo, las 6:40 ha tocado el suelo con una caída del 0,11%. Es decir, hace aproximadamente 1 hora y media el Nasdaq tocaba suelo y rebotaba. Rebotaba desde los 24.378 al entorno de los 24.517. En el gráfico diario, lo estarán viendo en pantalla, se ve un pico abajo en el que ha testeado suelo el S&P 500. ¿A la espera de quién? Hoy sí, de Nvidia. Especial informativo aquí a las 10 de la noche, es decir, a las 4 de la tarde, costa este de Estados Unidos, cuando veremos los resultados. Empezaremos a calibrar los resultados de Nvidia y ahí sí se va a mover el mercado. Dejen fuerzas para el gran momento del día. El momento en el que Nvidia le va a decir al mercado si decepciona o si de burbuja nada. Esto no es la .com. Esto es el gran movimiento para disparar al mercado. Vamos a ver. O una cosa u otra. Hoy no parece que vaya a haber grises. Hoy va a haber un rebalanceo del mercado muy fuerte. 0,32% arriba ya el Nasdaq. A la misma hora, Bitcoin ha tocado suelo. Ha tocado un punto que es, aquí lo tenemos, esperen que se lo diga, 90.020, con una caída en ese momento casi del 3%. Y el momento era el mismo, 6,40, 6,45, el pico el suelo de Bitcoin en 90.020, está a 91.215. Se despierta ahora y no ha visto la evolución y de otro día más, de un 83% de caída. No, viene de prácticamente un 3%. Y es importante,
porque el suelo está testeado tanto para el Nasdaq como para Bitcoin, que está apuntando a recuperación, ha chocado contra el suelo y hay un movimiento de recuperación arriba. Las dudas no se han ido. El miedo a la burbuja, el miedo a lo que sucede en Japón, el miedo a la fotografía general no se han ido, pero sí ha testeado ya los mínimos y está rebotando tanto Bitcoin como Nasdaq desde las 6:40, desde hace una hora y media prácticamente. Sigue cayendo Bitcoin, pero lo hace alejado de perder los 90.000, que era un elemento del día clave, sobre todo antes de escuchar Nvidia, luego ya veremos. Pero antes de Nvidia haberse plantado en un entorno de $89.000 era altamente peligroso. Ha testeado 90.000 y lo ha recuperado. 1,91% de caída, 91.136. Y como os digo, mercado americano, futuro, bueno, mercado asiático mixto ante las dudas, sobre todo de los resultados de Nvidia, mercado americano en futuros, Nasdaq 0,33, S&P 500 0,26, Dow Jones 0,21, todo en positivo, después del nuevo lechón de la jornada de ayer. Japón arriba, China abajo, y es importante los dos nombres, Japón y China, porque la tensión entre Japón y China se está disparando y se lo vamos a contar enseguida. Ahora con el marisco, pero el marisco es la anécdota. Ha prohibido China la importación de marisco, pero se lo cuento enseguida. Vamos a ver mercado primero con un oro que vuelve a repuntar en torno del 0,5%, 4.086, en futuros 4.093, y la plata recuperando con fuerza los $51, subida del 1,3 en 51,33. Cae el 2 años, pero sube el 10 y el 30 años americano, y sube el 10, el 20, el 30 y el 40 japonés. Japón, 10 años, rendimiento de sus bonos, ya no 1,71, ya no 1,75, 1,77, va como una bestia. El 20 años americano, subida del 10, del 1,3, del 1,3%. Subida del 20 años japonés del 1,04 en 2,82. Subida del 30 años del 3,35 hasta 3,35 de rentabilidad en la subida del 1,12. 40 años japonés, máximo histórico. Máximo histórico. De tal manera que se va viendo una fotografía altamente complicada alrededor de lo que nos viene desde Japón. La otra última hora importante en el mercado que estamos empezando a ver es lo que está publicando wallstreet.com a estas horas con la fuente de TREP alrededor de la tasa de morosidad en los bienes raíces comerciales. El otro gran caballo de Troya de la crisis de 2022. La tasa de morosidad de los CMBS, de esas oficinas, de esos bienes raíces comerciales, se dispara al 11,8% en Estados Unidos. El nivel más alto de la historia, marcando el camino a que la tensión ya no va solo en vehículos, ya no va solo en tarjetas de crédito, hay algo que está empezando a reventar dentro del sistema. También hay un freno para ello, para que esto pueda relajarse. Ahora se lo cuento. Pero tasa de morosidad en bienes raíces comerciales, máximo de todos los tiempos. Gráfico de wallstreet.com que apunta como la delinquency rate, la tasa de mora en esos CMBS de oficinas, en esos bienes raíces comerciales, se marcha ya definitivamente a máximo de todos los tiempos. 11,8%, poniéndole una nueva luz alarmante al conjunto del mercado, que empieza a ver cómo la fotografía de esa delinquency rate, de esa tasa de morosidad en los bienes raíces comerciales, que había sido una de las grandes dudas desde el inicio de 2022, ¿no? En ese momento inflacionario, en ese momento de inicio de la guerra de Ucrania, en ese momento de continuidad de la crisis iniciada desde los tiempos del coronavirus en 2020, viene otra vez. 11,8%. Algo está sucediendo en la economía real, pero Tavi Costa, Crescat Capital, publica un gráfico que vendría a compensar todos los problemas y que nos lleva a intentar descifrar qué carajos está pasando. Miren el gráfico de Tavi Costa, que nos plantea de qué manera estamos viviendo una
un momento de expansión de política monetaria en el que los bancos centrales la están reduciendo. Bueno, es increíble pensar este gráfico, que la oferta monetaria se esté expandiendo de una manera que es tan agresiva, incluyendo cuando los balances de los bancos centrales de todo el mundo, Fed, Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, se están contrayendo. Si hay un quantitative tightening, ¿qué carajos está sucediendo para que la liquidez se esté yendo? Y es la trampa de la IA que le contábamos ayer. Hemos visto un aumento de 10 billones de dólares en la oferta monetaria mundial en los últimos 12 meses, con un quantitative tightening en marcha. 10 billones de dólares de aumento de la masa monetaria, de la oferta monetaria mundial, en 12 meses, cuando debería estar recortando con el tightening, con el quantitative tightening de los bancos centrales. Y aquí está la duda de una parte del mercado. Puede ser una burbuja, pero si la Fed se pasa de un quantitative tightening, es decir, de contracción monetaria, a una expansión monetaria, ¿qué puede suceder alcista en el mercado en este entorno? Imagínenlo. ¿Qué puede suceder cuando los bancos centrales inevitablemente necesiten al final expandir los balances, que es una cuestión que es solo de tiempo? Ignoren, dice Tavi Costa, el ruido de la reciente volatilidad de los activos tangibles, porque este es el dato macroeconómico, dice Tavi Costa, clave para entender lo que está sucediendo y por qué se puede impulsar un nuevo ciclo alcista. ¿Qué es lo que usted debería preguntarse, no? Oiga, ¿el dinero quién lo crea? Bueno, pues el dinero, tal y como lo estamos viendo en los últimos 12 meses, no lo están creando los bancos centrales. El dinero lo están creando los bancos comerciales. Es decir, están ampliando a través de la banca, pero también del crédito privado, que tenemos tantas dudas de si no nos va a estrellar en la cara, esa gran cantidad de masa monetaria. ¿Cómo? Si los bancos centrales no están poniendo más dinero en circulación, mediante préstamos, creando y recreando sobre el mismo dinero más masa monetaria. Es el formato de la inteligencia artificial que les contaba ayer, alrededor de la IA de Silicon Valley, de 50.000 millones, te los presto a ti, me los devuelves comprándome producto, te los invierto a ti, me los devuelves comprando producto. El 90% del dinero del mundo lo están creando los bancos centrales concediendo crédito. El 90% de esta subida que ven aquí lo están creando los bancos comerciales. El crédito privado sería el otro elemento fundamental de creación de masa monetaria, y el otro elemento todavía más importante es el endeudamiento público. Bancos privados, crédito privado, endeudamiento público, jugando contra los bancos centrales. Bueno, vean el gráfico bien de Tavi Costa. Es histórico. Normalmente no se aleja la masa monetaria de la masa monetaria creada por los bancos centrales. Y sin embargo, se está generando una boca de cocodrilo enorme alrededor de lo que están haciendo bancos privados, crédito privado, fuera del sistema, entiéndanme, gobierno a través de endeudamiento público, con Estados Unidos mirando a ver si al final va a tener el 8% de déficit público, con los planes fiscales y subsidios energéticos europeos, con los estímulos ocultos vía bancos estatales de China y con el estímulo permanente de Japón. Pero esto es una bomba a punto de explotar, ¿eh? Porque ¿qué es lo que tenemos? Liquidez en la sombra, no liquidez a la vista. ¿Y cuáles son los riesgos ocultos de esa liquidez en la sombra? Pues sobre todo la explosión de una liquidez, si el Banco Central la amplía en positivo, una explosión en negativo, si de repente vemos que todo esto es lo que de verdad está hinchando la burbuja de la inteligencia artificial. Porque aquí lo que hay es la deuda corporativa. Aquí están las compañías de la IA. Aquí está Nvidia, aquí está Amazon, aquí están las gordas, aquí está Meta, aquí está Oracle. Amazon, Meta, Nvidia, Microsoft,
firmas de cloud, fabricantes de semiconductores, mineras críticas. Hay trillones ahora mismo en bonos y en préstamos. Es la locura del préstamo. La locura de préstame que le voy a ganar 20.000 más porque voy a llegar el primero. Y si no llegas el primero, al suelo. Pero fíjense en la fotografía, ¿eh? Los bancos centrales reducen balances, pero no están destruyendo dinero real, como siempre habían hecho y como habrían llevado al mercado a una situación muy complicada. China, reinyectando liquidez de forma encubierta, es lo que también nos está poniendo encima de la mesa, si no es el elefante dentro de la habitación. Mucho cuidado con ese gráfico de Tavi Costa, de Crescat Capital, alrededor de lo que está sucediendo con ese nivel de liquidez no de los bancos centrales y los riesgos que lleva aparejado. El otro elemento fundamental nos llega esta mañana en la última hora que acabamos de conocer. China anuncia la suspensión de las importaciones de marisco japonesas. Es la anécdota, que no es poco importante, pero es anecdótico alrededor de, al lado de la reunión entre funcionarios de China y Japón, que acaba de terminar también, que no ha logrado aliviar las tensiones entre China y Japón. Liu Jingshon, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ha expresado insatisfacción tras una conversación con Kanai Masaki, Japón. El diplomático japonés le habría reiterado la postura de su país sobre Taiwán. Ojo, porque este era un escenario que no teníamos en la fotografía geoeconómica. A principios de esta semana, se lo recuerdo, Takaichi Sanae, que no es de Doraemon ni de Dragon Ball, sino que es la primera ministra ya de Japón, Takaichi Sanae, la primera ministra de Japón, a principios de semana ha dicho que su gobierno defenderá a Taiwán de una invasión china. Eso enfureció el lunes a China, llevó a una reunión rápida entre funcionarios de China y Japón para ver qué estaba pasando, y la primera reacción puntual de China es anunciar la suspensión de todas las importaciones de marisco japonesas, lo que impacta directamente en cuenta de resultados. Lo está diciendo a estas horas Kyodo News, pero lo importante es el fondo. La decisión se produce en medio de una disputa diplomática sin precedentes entre Pekín y Tokio, entre China y Japón, a raíz de las declaraciones de Sanae Takaichi sobre Taiwán. Ojo al elemento de presión, de tensión que no teníamos tan identificado, ¿no? En Asia-Pacífico, entre China y Japón, que vendría a poner otra vez a Taiwán en el punto de mira. El otro elemento fundamental son las criptos. Parece que recuperan algo de terreno, pero dice The Economist, siguiendo la cotización de Bitcoin, caída del 1,8%, hay una recuperación muy importante. Ha llegado a estar en el 3%. Caída del 1,73%, 91.306. Pero, dice The Economist, las criptomonedas consiguieron todo lo que querían alrededor de máximos y máximos y máximos históricos. Ahora se están hundiendo. Dice The Economist, que dice que la caída podría arrastrar de una manera muy clara a los mercados financieros, sobre todo por cómo se han linkado con el entorno cripto. Dice en este artículo The Economist, las criptomonedas consiguieron todo, $126.000 de Bitcoin, ahora se están hundiendo. Dice que la caída podría tener repercusiones en los mercados financieros. Ojo, porque bueno, tenemos declaraciones que está hablando ahora el ministro de Relaciones Exteriores de China. Bueno, el ministerio dice que en la situación actual, incluso si los productos acuáticos japoneses se exportaran a China, no habría mercado, porque dice que las declaraciones de Takaichi, de la primera ministra japonesa, han indignado al pueblo chino y que Japón, va a asumir todas las consecuencias derivadas de ello. La tensión China-Japón disparándose a entornos no conocidos, en un entorno donde hemos